Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes en su casa que nos está viendo en esta noche de martes, donde vamos a hablar un poco acerca de lo que está pasando en el país. ¿Qué le digo yo? Un poco, vamos a hablar mucho, porque es mucho lo que está pasando. Vemos que lo que sucede hoy, mañana es una crisis, de la crisis que salimos, pareciera que entramos a otra, pero usted me dirá, pero eso es normal, o sea, eso pasa en todos los países. Pues no sé, o sea, no sé si eso pasa en todos los países, pero eso es de lo que vamos a hablar. ¿Y qué más? Y qué mejor invitado para hablar eso con una persona que es un líder de opinión en este país, expresidenciable, en las anteriores, porque en las que pasaron le revocan la inscripción, y es algo de lo que también tenemos que hablar, porque existe un proceso ahí contra los magistrados. En un momento decidieron eso y nos acompaña esta noche para analizar las acciones del gobierno, de la crisis institucional, la pelea Bernardo Arévalo, Consuelo Porras, lo que ha pasado en el Congreso y lo que se viene el próximo año. Le doy la bienvenida a Roberto Arzú. Bienvenido. Buenas noches. Esta es su casa, hombre. Muchas Yo gracias. Le decía fuera de cámaras que el programa nació con usted prácticamente. Mira, con aquel episodio donde cantamos, hablamos. Sí. En aquel entonces polémica, aquellas propuestas que usted cargaba, ¿se recuerda? La de energía eléctrica. Correcto. La militarización de las cárceles y sacar el ejército a las calles. Iniciamos con pie derecho y estamos volviendo hoy, pero a analizar lo que ha pasado después de todo ese tiempo, Roberto. Gracias, Brian, gracias a vos y al programa Politicando por invitarme. Es un gusto estar acá con jóvenes y con gente que quiere abrir los espacios para que podamos discutir, debatir y informar a la población de lo que está sucediendo en el acontecer nacional. Buenísimo, Roberto. Mire, escoger una pregunta para abrir esto es complicado porque hay tantas que uno quisiera hacer y que tantas que fueran las primeras preguntas. Lanzate al estrellato. Pero mire, ya estamos a un mes y algo que se termine el año y que ya estemos tan cerca de aquel 14 de enero que fue tan fatídico, que fue tan nervios de punta para todos. Eso quiere decir que va a ser casi ya un año de la toma de posesión del presidente. Siempre se dice, no, demos los primeros 50 días. No, demos los primeros 100 días. No, qué injusto, démosle 6 meses. Ahora démosle un año. La pregunta puntual es, ¿cómo ha visto usted a este gobierno? O sea, ¿cómo lo ve usted desde afuera? Y sobre todo porque usted es un líder de opinión y una persona que en su momento le dijo a la población, yo tengo estas propuestas para hacer eso. Claro. ¿Cómo lo ve? Bueno, primero habría que ver comparado con qué y con quién y en qué. Ok. ¿Verdad? Porque si lo comparamos a este gobierno con el gobierno pasado o los pasados a nivel de lo que es corrupción, pues no hay comparación, ¿verdad? Obviamente yo sigo creyendo que hay gente buena en el gobierno, con gente que no son corruptos. Yo creo que el presidente no es una persona, por lo menos no me ha demostrado al día de hoy, que sea una persona corrupta, que sea una persona que tenga pretensiones de su vida personal, y también a mucha gente que está ahí. O sea, yo no veo eso. Entonces, si lo comparamos con el gobierno de Yamatei, que ha sido el gobierno más corrupto de la historia, que saquearon el país con miles de millones de quetzales de un robo armado, pues no es comparable. Okay. Entonces ahí obviamente hay una mejoría. Si lo vemos comparado con las expectativas que se tenían, muy mal. ¿Verdad? Muy mal porque, pues primero tuvo una gran oportunidad el presidente Arévalo, ¿verdad? Una gran oportunidad de tener ese apoyo popular con esa ilusión de cambio, con una ilusión de esa primavera, de regresar a esa primavera que él tanto ha vendido y que nosotros le decimos hacer grande Guatemala, y tuvo el apoyo de la población para eso, una ilusión muy grande. Y bueno, pues obviamente no ha cumplido con sus promesas, no ha cumplido con esos compromisos que asumió al principio, y eso ha generado una decepción muy grande, muy rápido, y eso es un problema. Pero aparte, sumado a eso, a una gestión de prácticamente nada de ejecución, no ha habido creatividad, no ha habido valentía, no ha habido voluntad, y eso sí es dramático, porque para todo este tema en lo que podemos seguir hablando, las personas siguen sufriendo, siguen teniendo que ir 3 horas
de ida y vuelta para su trabajo en las madrugadas, siguen sin agua, siguen con medicinas 10 veces más caras, siguen siendo extorsionados, siguen con hospitales desabastecidos, etcétera, 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 siguen teniendo que irse de Guatemala y dividiendo familias porque aquí no hay oportunidades, porque no hay seguridad, porque no hay bienestar, salud, educación, etcétera. Entonces, si vemos eso, y bueno, al principio pues ese discurso del presidente de que no me dejan o que me entregaron el país destrozado, pues estaba bueno los primeros 2-3 meses. Pero 11 meses después ya no es una excusa, ¿verdad? De seguirse lamentando para atrás ya no hay una razón. Entonces, sí, ha faltado huevos, ha faltado creatividad, ha faltado ejecución, ha faltado gente capaz. No ha parado la corrupción, en alguna medida sí, pero no ha parado, ¿verdad? Sigue existiendo la corrupción, la impunidad de los corruptos sigue más vigente que nunca, con una madrina de la corrupción en Consuelo Porras y el Ministerio Público, dejándolos libres. Sigue una persecución del Ministerio Público hacia personas, periodistas, gente que quiere expresar su libre expresión del pensamiento, valga la redundancia, gente que ha sido gente correcta, ¿verdad? Ahí vimos lo del allanamiento del exministro de Comunicaciones, pues sí, tal vez le quedó grande el tacuche, no ejecutó, no sabía cómo trabajar ahí, sí, pero de eso, hacer una persona mala, corrupta para ser perseguida, y vemos que salen los Iribaldi, los Alejos, los Valdizones, ahora todos son santos, Benito, ¿verdad? Salen todos estos, incluso aceptando culpabilidad y se van a su casa, pero a estos los persiguen y el presidente permitiendo eso cuando tiene todavía, que era su gran promesa de sacar a la fiscal y tiene cómo hacerlo con la Constitución en la mano, pero falta ese carácter, voluntad. Entonces sí, hay una parálisis y para mientras la gente sigue sufriendo a diario. Y eso es lo que es terrible, ¿verdad? Entonces sí, no está bien la situación. Roberto, usted mencionó varias cosas a las que vamos a entrar, pero hay un aspecto que me ha llamado la atención de usted, lo he visto en sus redes, y es que cuando queda un presidente, digamos, todos los que quedaron atrás en la cola, pues, cualquier cosita quieren hacer leña del árbol caído. Ahora hay muchos expresidenciales que ahora usted es el verdadero padre del pacto de corruptos que le dicen a Bernardo, pero el discurso con usted es distinto. Yo recuerdo desde el día en que él ganó en la segunda vuelta que usted le ofrece su apoyo en ideas, en lo que usted pudiera apoyar, y creo que ha sido un discurso consistente de parte suya, donde dice, y usted lo acaba de decir ahorita, yo creo que usted no es corrupto, yo creo que usted tiene buenas intenciones, le ha dicho presidente haga esto, todos queremos, porque si usted lo hace Guatemala gana. Dígame, ¿por qué? ¿Qué lo mueve a hacer eso? O sea, porque eso se desmarca bastante de todos los demás. Es que desde que uno no tiene la obsesión de un cargo público, sino tiene la ilusión de hacer grande a Guatemala y tiene la convicción real y ese compromiso de velar por el bien común de todos, de acabar esa desigualdad, y que no es a cambio de un puesto, pues le permite a uno decir las cosas correctas, decir las cosas que son verdad, pero especialmente esa decisión de querer no ser un oportunista, sino ponerse al servicio, ¿verdad? Para mí eso pesa 100,000 millones de veces más que cualquier cosa para mí en lo personal, el ayudar. Y entonces, para mí esta segunda oportunidad que me ha dado la vida es un compromiso muy fuerte de convicción de querer hacer las cosas bien. Y bueno, nosotros sí nos hemos puesto al servicio a cambio de nada del presidente. Se lo he dicho 3 veces en mi vida, que 3 veces he hablado con él. Después, ya siendo presidente. Una antes y 2 después, y una hace poco. Y le dije, presidente, aquí está todo nuestro equipo técnico. Yo entiendo que llegaste de sorpresa, ¿verdad? No se lo esperaban ni ellos. Pero bueno, hoy el pueblo te dio un mandato, te dio una orden de tener primero que erradicar la corrupción, acabar con el pacto de corruptos que tiene cooptado todo. Y sí se puede. Ese discurso tan terrible que tenemos los guatemaltecos del no se puede, impregnado, que nos han hecho creer los políticos,
empresarios, etcétera, de que no se puede nada en Guatemala. Es algo que nosotros queremos cambiar de raíz, el sí se puede. ¿Y cuál fue la reacción del presidente? O sea, bueno, el presidente ¿cómo lo vio? me dice siempre que sí, ¿verdad? Sí, no, buenísimo. Le digo, mira, a cambio de ningún puesto, a cambio de nada, aquí está la gente técnica nuestra para hacer el programa de la energía eléctrica, el bajar los medicamentos a la mitad de precio, cómo salir con el plan de seguridad para sacar el ejército a la calle, para militarizar las cárceles, para hacer esto, los 20,000 kilómetros de carreteras, el tema de vivienda, todo lo tenemos nosotros que hemos trabajado miles de horas con un equipo fantástico para poderlo llevar a cabo. Y ahí están las órdenes. Si yo quisiera estar velando en mí, yo prefiero que fracase, porque entonces nosotros podemos salir a vender eso, pero nosotros queremos que él tenga éxito, que el país tenga prosperidad, que tenga bienestar la gente, porque tenemos esa conciencia social muy arraigada, porque hemos visto la verdad. Y el que ve la verdad y no tiene esa conciencia es que es una mala persona, es que no tiene corazón. ¿Y qué cree que es? A ver, si usted le pone sus ideas, o sea, si le pone, digamos, todo sobre la mesa, ¿qué es lo que cree que pasa por la mente del presidente? ¿Qué lo motiva a parecer que no tomar acciones concretas? Sabemos que es difícil, digamos, no es fácil estar en esas posiciones, pero ¿qué cree que podría estar pasando? A mí me preocupa que el presidente, yo siento que se enamoró más de la banda presidencial que de la bandera nacional. Ok, interesante. ¿Cómo así? Bueno, que se enamoró más del puesto que a lo que representa el puesto, a lo que es la responsabilidad del puesto. Hoy ser presidente en Guatemala conlleva un compromiso y un trabajo de 7 días a la semana y 24 horas diarias, no estar yendo a ver festivales de flores o jugando ajedrez o yendo a hacer tours de noche en los museos. O a todas las tomas de posesión de los presidentes. Ni hablar eso, viajar. Hoy se requiere estar ahí donde está haciéndose la obra, diciendo con el teléfono, ¿por qué no está? Llámenme al ministro, pongan esto, ¿dónde está la gente? Llamen a estas personas, ¿por qué no han acabado este tema? ¿Por qué no han terminado este otro? Eso es lo que se necesita para ejecutar, que trabaje el engranaje del Estado, poner el gobierno a trabajar. Eso es lo que se necesita. Y bueno, cuando uno se enamora del puesto, es donde pierde ese enfoque. Está recibiendo embajadores o dando pláticas o dando discursos. Charlas de liderazgo. No se puede. Entonces, yo creo que eso es un tema que a mí... Y la otra es que la única decisión que un presidente no se puede dar el lujo de tomar es no tomar una. Uno se puede equivocar y puede rectificar, pero el no tomar una decisión es criminal. El quedarse paralizado es terrible y es lo que vemos hoy. Al presidente le cuesta tomar decisiones. Las piensa 20 veces y aquí el reloj está en contra de todo el país. Aquí tenemos un atraso por la corrupción de décadas en Guatemala, que si no tomamos acciones ya, el país se va a acabar. Eso es una realidad. O sea, se van 300,000 hermanos y hermanas guatemaltecas al año por falta de oportunidades y por falta de seguridad. Es tremendo, hombre, porque no tienen. La desigualdad cada vez es peor. Cada vez se lucha menos por el bien común. Todo más caro. Todos empresarios que creen que lo que es bueno para ellos es bueno para todos. El pacto corrupto es cooptado todo, que lo que ellos quieren es seguir siendo mercenarios como diputados, esto, lo otro, para ver qué sacan ellos. Aquí es tremendo. Y para mientras siguen las personas viviendo un viacrucis terrible. Es más, yo digo que los corruptos le aplican la pena de muerte a los guatemaltecos a diario, porque por culpa de esa corrupción, gente muere. Y no es una exageración, es real. Y hasta que no nos enfrentemos de verdad a eso no va a terminar, no va a acabar, no va a haber carreteras, no va a haber educación, no va a haber salud, no va a haber nada. Va a seguir dividiéndose la familia por culpa de esas faltas de oportunidad. Entonces es dramático y se va a poner más complicado. Ahora, Roberto, siempre cuando uno está en un papel crítico, desde fuera, tú dices, sí, pero vos qué harías, sí, pero y vos en esos zapatos, se lo planteo de esta forma. O sea, ¿qué hubiera hecho Roberto Arzú como presidente? Quitemos el día 1 durante estos meses, pero si quiere partamos del día 1 para ver. Saco el ejército a la calle en fuerzas combinadas a retomar el territorio. Paso el acuerdo gubernativo para bajar los medicamentos a mitad de precio. Hago el proyecto de la energía eléctrica, que es una tarifa social ampliada de 600 quetzales para todas las viviendas en Guatemala.
pasamos el tema de hacer el alquiler de las carreteras para hacer 20,000 kilómetros de carreteras el día 1. ¿Qué tema? El tema de la infraestructura, para hacer 20,000 kilómetros de carreteras. Ahorita la ley de infraestructura que pasaron, lo que va a hacer con esas carreteras centroamericanas, esa ley, es lo que nosotros haríamos con todas. El problema es que aquí pasaron solo para hacer esas carreteras, que está bien, que es alquilar las carreteras por 30 años, no construirlas, las construye el privado, pero son gratuitas, sin peaje. Te pongo el ejemplo, la VAS. Ajá. Vos venís como gobierno y le decís, bueno, ¿cuánto costó? Con una auditoría costó tantos millones de quetzales la VAS. Bueno, quiten el peaje, nosotros les vamos a alquilar 10% al año contra kilómetro mantenido. La carretera ya no va a tener peaje, es gratuita, pero va a ser contra kilómetro mantenido que les vamos a pagar el alquiler por 20 años o por 30 años. Eso lo puedes replicar en la carretera de Senaú a Carchá, que son 70 kilómetros, que es un camino de cabras terrible, que hace 7 horas. Alguien la va a asfaltar porque se la vas a alquilar igual. Y con el mismo presupuesto que tiene hoy el Ministerio de Comunicaciones y el del IDP, que es el impuesto del derivado del petróleo, podés alquilar 20,000 kilómetros de carreteras. O sea, es fantástico. Se llama el peaje subterráneo y funciona muy bien y son gratuitas. Y ojo, todo guatemalteco va a tener derecho. Vos podrías invertir en las carreteras también y se te pagaría el 10% al año. Entro a ser accionista, digamos. Podés entrar a ser accionista de cualquier carretera, cualquier guatemalteco, vía reactivando la bolsa de valores. O sea, esto es una oportunidad hasta para que todos los guatemaltecos puedan ganar dinero. Pero va a ser transparente y sin corrupción. Entonces, todo eso, lo que nosotros hablamos, hacer el IX universal, ¿verdad? Por ejemplo, que todos los guatemaltecos presentando 8,000 quetzales de facturas al año de consumo, pueden usar el IX gratuitamente. No solo los que son empleados formales, ¿me entendés? Que tienen trabajo formal, sino que cualquier persona presentando, porque con esas 8,000 quetzales está pagando IVA. Sí, está pagando 1,000 quetzales al año de IVA. Entonces, con eso está pagando su IX, ¿me entendés? O sea, mira, hay que entender que no podemos pretender que haciendo lo mismo obtendremos resultados diferentes. Totalmente. Hay que ser creativos, disruptivos. Hay que hacer cosas diferentes, porque sí se puede hacer grande a Guatemala. Pero ya no lo podemos seguir haciendo de la misma forma. Impuestos directos para educación y salud, que el dinero vaya a las escuelas y a los hospitales directo, ya no al ministerio, al fondo común, para que exista 60% en administración y en plazas fantasmas. Esas son las formas, que en lugar que exista un Ministerio de Desarrollo con 80% en plazas del presupuesto, que ese dinero se le quita al Ministerio de Desarrollo y se hace el proyecto de la energía eléctrica para pagar 600 quetzales a todas las viviendas. Y no es regalada, es tu dinero. Es tu dinero que te estoy devolviendo. Y yo se lo pregunto a la gente, ¿qué prefieren? ¿Que se quede el Ministerio de Desarrollo ese dinero donde se lo roban o que se lo devolvamos a los guatemaltecos de una manera pareja, transparente y cero corrupción, pagándole 600 quetzales de la energía eléctrica o 300 o 200 o 400 con ese límite? Y liberando al INDE para que pueda llevar energía eléctrica a las 300,000 familias que no tienen hoy en sus hogares energía eléctrica con energía solar, quitando la tasa de alumbrado público, etcétera, etcétera. O sea, sí se puede. El problema es que cuando uno se enamora del puesto y el protocolo del puesto y no del trabajo y la responsabilidad que representa, es donde se jode todo. O sea, el ser presidente no es un favor que le está haciendo uno a la población. El ser presidente es un trabajo que le dio a la población a uno, donde le da gira instrucciones y órdenes con un mandato. Entonces no es un favor. A veces pareciera que presidentes creen que le están haciendo el favor al pueblo. Pero es al revés. El pueblo le hizo el favor al presidente que se ponga a trabajar por ellos porque creyeron en él. Ahí es la diferencia. Yo veo hoy al presidente Arévalo que está más enamorado del puesto, de lo que representa el puesto y las responsabilidades y obligaciones que tienen que tener ese puesto. Y pues le preguntarían también, ¿qué hubiera hecho con el tema de la fiscal? Lo saco el día 1, perdón, ese me faltó. Eso hubiera sido el primerísimo tema que hubiera hecho. La saco inmediatamente. Pero le van a decir, mire, no se puede. Roberto, no se puede. O sea, que la ley del Ministerio Público. Sí se puede. Y reto a cualquier guatemalteco para que lea la Constitución. Y en la Constitución está tipificado, y la Constitución está arriba de cualquier ley. Y pueden leer en la Constitución donde tiene la potestad el presidente de la República de sacar al fiscal general si se le demuestra que tiene incumplimiento de deberes o está cometiendo actos ilegales. Pues más incumplimiento de deberes de esta fiscal general e ilegalidades que ha cometido no pueden haber.
dejar libres a todos los secuaces y corruptos del pacto de corruptos y no presentar pruebas. Yo presenté denuncias hace 2 años y medio contra Yamatei, el muchachito Mequetrefe y compañía limitada, y nunca ni hicieron nada. Desestimaron, ni siquiera sin pedir que presentáramos nosotros pruebas. Una cosa voraz, terrible. ¿Qué le dijeron? Nada, nada. Es que es el tema. Es que ella es la madrina del pacto de corruptos, ella es la madrina de la corrupción. Es que a mí me pueden decir lo que quieran de ella, yo no la conozco, yo me voy por los hechos reales. En mi caso, presentamos denuncias con pruebas contundentes de todo el tema de vacunas, del INDE, del IX, etcétera, etcétera. Y se dio cuenta que la investigación del INDE que hizo el mismo gobierno arrojó. No, es increíble. Ahí está. Bueno, nosotros lo dijimos un año antes. Y mira cómo salió el tema para que vean que era cierto. Entonces, decimos, no puede estar. Entonces, ella, obviamente, al proteger la impunidad de los corruptos, sí afecta a que no pueda haber un avance también en la lucha contra la corrupción, porque estos tienen unos tentáculos metidos hoy todavía en todos lados, que Arévalo no los ha sacado, que el presidente Arévalo no ha sacado esos tentáculos. Es más, siguen en puestos en el IX, en el Banco de Guatemala, en lugares, sigue esa gente metida. Yo no entiendo cómo no los ha sacado. Incluso con el mismo ejecutivo en viceministerios. Viceministerios, direcciones, etcétera. Los puertos se los entregó el presidente Arévalo a 2 narcodiputados. O sea, ¿cómo puede ser posible? Y así vemos una y otra cosa que están sucediendo. Yo se lo dije al presidente muy humildemente, le dije, presidente, con toda la humildad te digo, no negocies con los diputados. Va a ser un costo muy grande a futuro, te van a mantener chantajeado, extorsionado, no vas a poder gobernar. Y bueno, vemos hoy que tiene que estarles dando obras de 30 millones de quetzales para que aprueben un presupuesto, que esas 30 millones de quetzales para los que votan a favor, esa obra no va a llegar a la población. Ya sabemos a dónde va ese dinero de estos dipucacos, ¿verdad? Entonces negocian y tiran el dinero, pero entonces se lo roban. Entonces, a cambio de que le aprobaran un presupuesto, pero lo peor es que aparte de que le aprueben el presupuesto, no ejecuta con el presupuesto que tiene. Entonces, es un círculo muy jodido. Pero la fiscal hubiera sido lo primero que hago yo, la saco inmediatamente. O sea, ¿usted sí cree que realmente sí es un obstáculo? Totalmente. Para la presidencia en general. Bueno, para lo que es la lucha contra la corrupción. Okay. Es que esa es la clave de todo esto. Media vez uno logre acabar al pacto de corruptos y la corrupción en Guatemala, que sí se puede, ya quítense eso de que no, la corrupción siempre va a haber. Mentira. Vamos a Singapur, que es el modelo mío, por ejemplo. Lean, métanse a leer lo que fue Singapur hace 40 años y lo que es hoy. Bueno, pena de muerte contra los corruptos. Bueno, ese es uno de entonces, claro, ¿y cuál es el miedo? A la voz que exagerado. ¿Y por qué les digo? ¿Y quién piensa en toda la gente que muere a diario porque le aplican la pena de muerte los corruptos, porque no hay medicamentos en los hospitales, porque las carreteras se las robaron, entonces se va un bus en un barranco y mueren 60 personas, porque viven extorsionados o asesinadas las personas a diario, porque no tienen equipo nuestras fuerzas de seguridad o más policías que podríamos tener para proteger a la población? Por ellos no importa. Pero puchica, fusilemos a un corrupto. No, que pura lata. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No. Para mí es igual de asesino un corrupto que un marero que mata a alguien en una gasolinera por robarle un celular. Usted mencionaba en algún momento que esa propuesta que usted hizo... Y miren lo que es hoy Singapur. Sí, claro. O sea, el 4º país más rico del mundo, 0 corrupción, el más seguro, un bienestar en educación, en salud, increíble, todo. ¿Por qué no podemos ser Singapur? Usted mencionó algo y me llama la atención que esa propuesta que usted hace, la de fusilar a los corruptos, fue la que hizo que no lo inscribieran. Bueno, porque iba a fusilar al presidente, al muchachito, sí, seguro que sí. Y la pregunta es, ¿usted sí es en serio, Roberto? Pero que no te quepa la más mínima remota duda. No, estoy hablando al 100% serio. Eso no es broma, no es un tema de campaña, pero por supuesto que lo haría. A mí no me titubearía la mano un segundo para afirmar que ejecuten en pena de muerte, fusilados en vivo y a todo color, a corruptos, asesinos, secuestradores, violadores, extorsionistas, mareros. Por supuesto que lo haría, porque yo voy a velar por los derechos humanos de la gente buena, de la gente correcta. Esa gente es por la que hay que velar, no de estos criminales. ¿Quién vela por esa gente? ¿Cómo te sentirías vos
que llevaste a tu hijo, a tu hermano, a tu mamá a un hospital de Chimaltenango donde se robaron 60 millones de quetzales y se te muere porque no tenían medicamentos. Sí, eso es. ¿Cómo te sentirías vos? Sí, eso llora. Quisieras que aplicaran la pena de muerte al que se robó y los 60 millones. Y eso es una realidad en todo el país. Exacto, pero vos quisieras que le aplicaran la pena de muerte. Sí, es que es algo, es un... ¿Cómo sentirías en tu corazón vos el dolor de haber perdido a tu mamá por culpa de la corrupción? Pues eso es lo que vive a diario, Roberto. Exactamente. Eso es una realidad. Exacto. Entonces yo voy a velar por gente como vos, por tu mamá. No voy a velar por estos criminales. Esa es la diferencia. Y claro, de ahí en adelante, después de que fusilemos a los primeros 10 corruptos, 10 mareros, 10 secuestradores, 10 asesinos, vamos a ver si se van a seguir atreviendo los otros a hacerlo también. El precedente y el pánico que van a tener si se roban un alfiler, vamos a ver si no va a ser un ejemplo. Y ahí está el resultado. Singapur, El Salvador, ahí está. Aquí se tienen que tomar decisiones fuertes. Claro que es duro, pero queremos cambiar el rumbo del país, se tiene que tomar. De buenas intenciones no vamos a hacer grande a Guatemala. De buenas intenciones no vamos a cambiar el rumbo de este país. Tienen que ser obras y no palabras. Tienen que ser con fuerza, con valentía, con huevos, con actitud, con carácter. Si no, este país no va a avanzar. Antes de irnos a corte, quiero dejarlo con esta frase, porque usted le decía en uno de sus videos que ustedes pueden encontrar a Roberto Arzú en sus plataformas como Roberto Arzú, ¿verdad? Sí. Roberto Arzú, usted lo pone y ahí le salen sus videos donde está exponiendo su visión acerca de lo que está pasando. Y usted decía, presidente, tenga huevos. Era la palabra que usted le decía. Sí. Para afrontar todas estas crisis que estamos pasando, las que vamos a hablar ahorita, y un poco de cómo lo ve usted, cómo se podría abordar esto, con un poco de las visiones que usted dice, modelo Singapur, modelo ahí Bukele, Milei y Trump, que son parte de sus ideólogos, sí. Y que característicamente, si metemos a López Obrador ahí, son antagónicos los que están ahí, ¿no? No, porque yo no creo en las ideologías, y estas personas que te menciono no son ideológicos. Esos temas ideológicos son absurdos, son retrógrados. Esos temas ya no sirven. Aquí es sistema. Okay. Y lo que se necesita en Guatemala, antes que vayamos al corte, te quiero decir, y eso es para todos ustedes. En Guatemala tenemos que hacer una revolución. Grábense esa palabra. Una revolución. De armas y sangre, todavía no. Todavía no. Pero sí una revolución política, social, empresarial, de salud, de educación, de infraestructura, de seguridad, una revolución total. ¿Cómo? Rompiendo el sistema de raíz, rompiendo el sistema. Okay. Con el sí se puede, ya no más el no se puede. Con el sí se puede hacer grande a Guatemala. Y eso es Trump, Milei, López Obrador, es Bukele y otros más que puedo mencionar. Y yo me identifico con ellos porque son antisistema. Somos de los que vamos a romper el sistema. Y eso quiere decir todos estos temas disruptivos, creativos, de hacer las cosas diferentes. Ahí está el ejemplo. Buenísimo. Bueno, con eso vamos a corte. No se espere porque a ver cómo está aquí interesante. Vamos a seguir hablando de las demás cosas que se pueden hacer desde el gobierno. Y vamos a ver sobre todo algo interesante. Trump llegó a la presidencia. ¿Cuál va a ser el efecto para Guatemala? Volvemos en breve. Bueno, estamos de vuelta, estamos platicando hoy con Roberto Arzú, con quien estamos abordando acerca de la visión de país, qué está pasando, cómo lo vemos, incluso qué hubiese hecho él el día 1, el mes 1, de haber llegado a la presidencia de la República de Guatemala. Roberto, nos quedamos platicando acerca de los antisistemas y sobre todo, antes de irnos a corte, hablamos de Trump, o sea, el efecto, y muchos dicen, no, es que no va a cambiar nada, otros se viene todo, vienen devoluciones de visa y viene de nuevo la maravilla para muchos. Entonces, ¿cómo ve usted la victoria de Trump? ¿Cómo ve que va a impactar en Guatemala? E incluso, me voy a adelantar, ¿cómo ve que estando en la presidencia vaya a impactar en las próximas elecciones de Guatemala?
Bueno, miren, lo primero es Trump gana de una manera contundente, tremenda, y que realmente a mí me da risa que hay muchos ideólogos recalcitrantes que quieren poner a Trump como que es de derecha. Ultraderecha. Y eso es mentira. Él no es, él ni sabe tampoco, ni yo tampoco, ¿verdad? ¿Qué es eso de derecha recalcitrante y que el liberalismo eso le pela? Él es una persona pragmática y antisistema. Que viene de una línea empresarial, digamos, muy parecida a usted, Sí, digamos, correcto. acá en Guatemala. Y es antisistema, es ir en contra de lo que le dicen los americanos el establishment, ¿verdad? Y eso soy igual que yo, ¿verdad? En ese sentido yo sí soy en contra del sistema porque sé lo que se ha podrido y lo que es realmente ese sistema cooptado y corrupto ya que hay que romperlo. Ahora, si me preguntas qué pienso de las decisiones que ha tomado hasta el día Trump o que va a tomar el día 1, pues si yo me pongo a pensar para beneficio de su país y de su gente, pues las comparto. Creo que son decisiones buenísimas, ¿verdad? O sea, el hecho de lucha contra las farmacéuticas, que es una lucha que hemos hecho nosotros aquí a muerte con el tema de los medicamentos, contra la corrupción, contra el narcotráfico, etcétera, etcétera, son maravillosas. Ahora, con Guatemala, el tema, primero me da risa estos que no tienen visa o que son del pacto corruptos, que salen hasta con la gorra celebrando, son a los primeros que va a extraditar. Oí mis palabras, Okay. hay igualdad este tema. Ahí vas a ver, porque si algo va a ir él y entiende Trump, es que esa migración a la que él va a cerrar las fronteras es culpa de ellos mismos, de estos que se ponen la gorra de Trump. Es culpa de esa corrupción. O sea, estos salen creyendo que les van a devolver la visa. Les van a dar la visa para extraditarlos. Esa es la realidad. Para eso les van a devolver la visa a toda esta bola de pendejos. Pero bueno, déjalos. A mí lo que me preocupa para Guatemala es que, y que ojo, él tiene razón en hacer esto, pensando en su país. Son tres cosas. Uno es, el día 1 nos va a mandar, eso de que pueda mandar 1 millón de gente de vuelta, yo no lo veo que exista logística en el mundo para poder hacer claro eso. Que no. Pero sí nos va a mandar a las 10,000 mareros, delincuentes, criminales, los peores guatemaltecos que estén en Estados Unidos. Nos los va a mandar al día 1 en un gran show con televisión y todo, y vas a ver entrar en el aeropuerto de Guatemala 10,000 delincuentes libremente a la calle. Porque no tenés con qué apresarlos, no tenés cargos para agarrarlos. Y tenemos 45,000 policías que no podemos controlar ni a los 10,000 que tenemos aquí. Imagínate agarrar a los 10,000 nuevos, ¿cómo va a pasar? Entonces me preocupa mucho que eso suceda el día 1 y ojalá esté equivocado de esto, pero creo que eso va a suceder el día 1. Entonces, para empezar, eso va a afectar. 2, va a cerrar la frontera. Eso es una realidad. Eso que no les quepa la menor duda, con el ejército de Estados Unidos no va a pasar una hormiga ahí. El drama que se va a vivir de entrada en la frontera entre México y Estados Unidos, de campos de concentración donde la gente va a querer estar tratando de entrar, donde va a haber tema dramático de verdad, va a ser al principio. Pero después la gente va a entender que ya no va a poder pasar. Hoy existe una válvula de escape en Guatemala que le entiende muy bien el pacto de corruptos. Una válvula de escape para que no exista un conflicto social de verdad, la migración, que es irse de Guatemala. Antes de salir a la calle, la gente se va. O sea, ¿cree que si no se fuera, si Trump cierra y siguen las mismas condiciones, aquí es un estallido social? Sin duda alguna. Okay. Y con toda la razón de la gente. Ojo, con toda la razón. Porque ¿con qué le van a dar de comer a su familia? ¿Cómo van a seguir pagando 10 veces más caros los medicamentos? No van a haber carreteras, no sé. Sigue lo mismo de siempre. No hay medicamentos en los hospitales, los atienden 6 meses después, gente se muere todos los días por extorsiones, por inseguridad. Entonces sí va a haber un problema social. Y a mí lo que me preocupa es que eso no es culpa de Trump. Claro. Eso es culpa nuestra. De acá. Porque no nos hemos vuelto cómodos. A mí me decía un empresario grande, me decía, es que nosotros exportamos manos de obra. Y yo me ofendí sumamente con él porque le dije, no es cierto, nosotros expulsamos guatemaltecos. Y eso es terrible.
La división familiar, el costo social que representa esa división familiar es tremenda para Guatemala. Aparte, qué poco corazón hablar de decir, es que nosotros exportamos mano de obra. Sí. Anda a dejar tu familia, andate vos pues. Ya no los volvés a ver probablemente nunca. Andate pues, deja a tus hijos y a todo, andate pues. Y no es porque te querrás ir de vacaciones, es porque si no te vas, no les das de comer. Fíjate qué crueldad decir, exportamos manos de obra. Es tremendo. Porque aquí no hay salarios dignos, no hay empleos dignos, no hay oportunidades. Cada vez hay más desigualdad, cada vez hay más división, cada vez se lucha menos por el bien común. Y esto va a pasar. Y yo no veo a un gobierno, como el presidente Arévalo, prepararse para esa situación, que le quedan 60 días. Hoy 60 días le quedan para que pase esto. Entonces, ¿qué va a pasar en Guatemala? Por eso es que los temas de la energía eléctrica, que no paguen energía eléctrica, es un alivio para las personas que no se van a poder ir y sus familias y todos los guatemaltecos. Es un tema que es devolución de sus impuestos, pero es un tema que los va a aliviar, bajarles los medicamentos a la mitad de precio mañana. Hablan de la ley de competencia. Ajá. Ese es un tema importantísimo al Sí. que quiero que entremos, Roberto. Sí. Porque mire, se acaba de aprobar la ley de competencia y todo el mundo cree que es la varita de Harry Potter y que mañana todo va a estar más barato, pero dejemos por acá a un lado la ley de competencia y hablemos, o sea, vamos de la mano. Usted ha estado desde hace años, que yo lo he visto, desde las pasadas, en una, no sé si guerra es la palabra correcta, creo que no, pero en una confrontación contra las farmacéuticas. Ha ido 2 veces a presentar una iniciativa de ley al Congreso de la República y es normal, y le cuento, yo he escuchado cuando uno va a un consultorio médico que le dicen, lo que pasa es que tal persona ya no tuvo para comprar su insulina, por ejemplo, porque en la farmacia tal y tal están a tal y tal. Entonces, es una realidad tristísima de nuestros hermanos guatemaltecos que cualquiera podemos ser objeto de eso el día de mañana. ¿Cómo ve este tema de las farmacéuticas? ¿Cómo funciona? Bueno, para empezar, ¿y en qué consistía justamente la idea suya? Mira, para empezar te quiero hablar de la ley de competencia y después me paso específicamente en temas de lo que representa eso. La ley de competencia, ser el único país con Cuba de América Latina que no teníamos una ley de competencia te lo dice todo. Los privilegios, monopolios, oligopolios, proteccionismos, abusos empresariales que han existido en Guatemala son tremendos. Y hoy ves que muchos de estos empresarios grandes que han vivido de esos privilegios, de esos monopolios que conozco de toda mi vida, y por eso a mí no me pueden decir que no es cierto lo que les digo, porque lo conozco de primera mano, están furiosos. Solo eso ya te lo dice todo. Y la ley de competencia tenía que venir. Pero para mí una ley de competencia y un libre mercado, para que exista eso, es libre competencia. Que quede liberado todo. El problema de esta ley, que es un buen comienzo, el problema es que ¿por qué no la hacen toda de una vez, sino por qué tenemos que ir por pasos? Son 2. Uno es que hay cosas que no quedan dentro, que sacan de la ley de competencia ciertos temitas, aunque con el artículo 2 pueden quedar todos dentro. Sí, por ahí está. Pero lo más complicado es que dejan un ente regulador que dice a quiénes sí y a quiénes no. Y ahí se presta a que si es gente buena, correcta, honorable, pues va a ser una maravilla. Incorruptibles, buenísimo. Pero ¿qué pasa si llega Yamatei y compañía limitada o gente que quiere vendetas personales o que quiere oportunismos? Va a haber más corrupción o que quiere hacer negocio de esto para proteger a los... Entonces es complicado. Hay que desregularizar el país y eso me lleva a los medicamentos. Ajá. Este tema de la ley de competencia no va a hacer que bajen los medicamentos mañana. Eso es mentira. No va a hacer que suceda eso. No va a hacer que suceda que pueda entrar azúcar sin vitamina A a Guatemala y romper el cartel del azúcar en Guatemala, del monopolio que existe, ¿verdad? No va a hacer que eso suceda con los medicamentos, porque igual tienen que pasar los medicamentos al registro para que les aprueben los medicamentos que uno quiera traer de fuera. Entonces, de nada sirvió la ley de competencia porque el monopolio local lo siguen manejando. Ahí está el problema. Entonces van a decir, no, es que es un cartel, pero entonces no. ¿Qué decimos nosotros? Es quitar las regulaciones.
puede entrar azúcar de cualquier lugar del mundo. Eso, la vitamina A se lo inventaron aquí para mantener el monopolio. Esa es la verdad. En ningún lugar de otro país del mundo existe eso. Y por eso aquí pueden vender el azúcar 3 veces más cara del mercado mundial. Pero si abrimos el mercado, que entre azúcar de todos lados, va a haber competencia, entonces va a bajar 3 veces el azúcar en Guatemala. La harina, el pollo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo debe de abrirse para que exista una verdadera competencia. Y en el tema de los medicamentos, no les hemos dicho, eso es algo tan sencillo, que todos los medicamentos de marca o genéricos que estén registrados en los principales entes regulatorios, que es un ente regulatorio el que hace el control de la calidad del producto. ¿Qué quiere decir? En Estados Unidos, en Europa, son entes regulatorios mucho más fuertes que los de Guatemala, que garantizaría que vengan mejores y de mejor calidad productos a Guatemala, que puedan entrar con ese registro sin ningún trámite alguno, porque hoy los bloquean para mantenerles a los Alejos y a los Jarquines y a los Cohen y a toda esta banda de delincuentes los negocios de los medicamentos, y la gente pagando 10 veces más caro y gente muriendo porque no tiene acceso a esos medicamentos. Ahorita sale la diputada Morataya, a quien le fuimos a presentar la iniciativa y todo el tema. Presidente de la Comisión de Salud. Sí, ahorita estoy viendo, me lo mandaron ahorita un dictamen que van a presentar una ley de esto. Tiene cosas como lo que te estoy diciendo. Toma parte de su idea, digamos. Algunas cosas. Y va bien hasta que leo que todo eso tiene que pasar con un nuevo ente regulador que va a existir. ¿De qué chingado sirve? Ahí está otra vez donde viene ella vendida a las farmacéuticas y los de la Comisión de Salud, que están vendidos a las farmacéuticas, que le buscan la vuelta al tema para decir, no, ahora va a haber una comisión diferente y otra entidad, más corrupción, pero sigue el proteccionismo, y les garantizo que no van a bajar los medicamentos. Y ahí es donde el presidente puede venir con un plumazo el día 1, como lo hizo el presidente de Costa Rica y de la Dominicana el día 1, y firmaron un acuerdo gubernativo en donde dejan que todos los medicamentos de marca o genéricos que estén registrados en los principales entes regulatorios del mundo, que garantiza la calidad, puedan entrar a Guatemala con esos registros. ¿Qué quiere decir? Que si hoy tengo aquí un acetaminofén en Guatemala, por ejemplo, Tilenol, por decir una marca, que está aquí, pero es la única que hay en Guatemala. Entonces te la vendo a 100 quetzales, porque no hay otra. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Pero vos ahora vas a traer de fuera otro acetaminofén, que es probablemente hasta mejor calidad que este, porque abriste el tema, porque está registrado en un mejor ente regulatorio. Va a entrar otro de otro país y otro de otro país. ¿Qué va a hacer? Vos lo vas a salir a vender a 70. Este lo va a salir a vender a 60. ¿Qué va a hacer este de 100? O baja o no vende. Entonces es la forma correcta de que bajen los medicamentos por lo menos a la mitad de precio. Y eso era lo que buscaba su propuesta. Y es un minuto el que se toma esto. O sea, es un literal minuto en un acuerdo gubernativo, y es donde uno no entiende del presidente Arévalo por qué no lo hace. ¿Se lo mencionó usted también en su todo reunión? El tiempo, 3 veces se lo he dicho, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? No, es que vamos a comprar del Estado medicamentos vía la, no sé qué. La UNOPS. La UNOPS está buenísimo. Pero el problema no solo es el sector público. El problema es el sector privado, donde la mayor cantidad de gente sube a diario, donde hay un cartel de las farmacias que se ponen de acuerdo en los precios, porque qué casualidad que vas a todas las farmacias y cuesta lo mismo prácticamente todos los productos. Y pues, qué obedientes, ¿verdad? Sí, pues, qué casualidad, ¿verdad? Se ponen de acuerdo. Mira, vos manejémonos de esta manera. Tal, claro. Es un oligopolio. Pasa en los bancos, pasa en otros temas. Entonces, hay cosas que la ley de competencia es un buen mensaje, una buena entrada. Ya solo el hecho de los que han tenido proteccionismo, que han tenido monopolios, que estén enojados, eso quiere decir que vamos por buen camino. Eso ya de entrada. Y no les cae bien que les diga esto, pero tienen que entender que ya no pueden seguir manejando esto como antes. Aquí se tiene que velar por el bien común de todos. Aquí todos tienen que tener la misma oportunidad en Guatemala. Punto y aparte, grábenselo, ya no pueden seguir manejando eso de esa manera. Se acabó la fiesta, ya no más. Quiere entrar a un banco a Guatemala, mañana no lo dejan entrar, porque también es un oligopolio. Las telecomunicaciones ya se ponen de acuerdo también. Y eso es otro oligopolio. O sea, en la energía eléctrica existe también un oligopolio. Entonces hay cosas que ya no se pueden, y hay que romper el sistema. El sistema empresarial, político, social, hay que romperlo.
hacer una revolución. Grábensela ustedes los jóvenes esa palabra. Esa es la clave, una revolución en Guatemala. ¿Va a buscar alguna otra reunión con el presidente para decirle nuevamente? Pues yo siempre voy a estar a las órdenes de servir, a cambio de nada. Aunque diría lo mismo, pues, o sea, volvería a decir lo mismo. Pues claro, pero a cambio de nada. Yo siempre voy a estar a las órdenes para hacer lo que se necesita hacer por el bien común. Y ojo, a cambio de nada. Y lo reitero 20 veces, para que quede muy claro eso. Sin figurar, sin puesto y sin nada a cambio. Porque entiendo lo que está en juego en este país. Entiendo lo cerca que estamos de que este país explote socialmente y perdamos el país para siempre. Esa es la realidad. Entonces, y eso sumado a lo que se viene ahora, como digo, ojalá esté equivocado yo. Si hablamos desde el punto de vista de cómo funcionan las guerras, uno no puede estar luchando contra muchos frentes a la vez porque lleva todas las de perder, ¿verdad? Sí. Actualmente vemos a un ejecutivo, hablemos del ejecutivo, que si lo vemos en temas de batalla, haciendo una apología de la guerra, pues vemos que hay una crisis de carreteras. O sea, hay una infraestructura que, claro, o sea, no es que sea ocasionada por él, o sea, no es ocasionada por él, pero está ahí. Está el incremento de la canasta básica. Las medicinas, está también por ahí, ahora y fuerte también, la lucha contra la fiscal. ¿En qué se debería ocupar el presidente ahora? Que buenísima pregunta. Mira, primero, es cierto, recibió un país destrozado por estos delincuentes corruptos. Y eso, como te dije al principio, los primeros 3 meses estaba bien, la excusa. 11 meses después no hay excusa. Una cosa es cómo lo recibiste y otra cosa es cómo lo vas a restablecer y cómo lo vas a sacar adelante. No lo vas a sacar adelante diciendo que te lo dejaron hecho pedazos. ¿Qué vas a hacer vos de aquí en adelante? Entonces una cosa no tiene nada que ver con la otra ya. A partir de ahorita, de hace 6 meses, ya no tiene excusa el presidente. Ya no hay excusa de que no hayan hecho 1 metro de asfalto en 11 meses. Eso no es excusa, y con todo el dinero del mundo, eso no es excusa. Entonces, ojo, ¿verdad? Eso es un tema que hay que dejar muy claro. Ahora, el presidente, yo creo que cuando a mí me preguntaban en un debate, y me decían, mire, deme sus 3 prioridades. ¿Cómo así 3 prioridades? Sí, ¿cuáles serían sus 3 prioridades si usted llega a ser presidente? Es que no son 3 prioridades. Todo eso, exactamente. No, pero no. O sea, si yo te digo que seguridad, infraestructura y educación son prioridades, entonces salud no es prioridad. Entonces el turismo no es prioridad, el medio ambiente no es prioridad. La seguridad no es prioridad. ¿Cómo así? Todo es. Hay que poner el gobierno a trabajar en todo. Y si eso quiere decir abrirse frentes en todo, pues hay que hacerlo. Si es que aquí no es para ganar un concurso de popularidad. Aquí es para hacer grande a Guatemala, con huevos, con carácter. Si aquí uno va a estar ahí para ver con quién mejor no me meto, mejor aquí, mejor solo me peleo aquí o solo quiero dejar el legado mío de educación, ¿cómo así? Si aquí es poner a trabajar todo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso es lo que requiere el trabajo de ser presidente. Y el que no esté claro de eso, si lo quiere hacer bien, que no se meta. Porque eso es el sacrificio que va a tener que hacer, olvidarse de familia, amigos, hijos, nietos, olvídate de una parranda. Ese es el sacrificio que se tiene que tener para hacer las cosas bien hoy en la situación que está Guatemala. Es decir, agarramos a solucionar el tema del MISIBI, agarramos tema de medicina, fiscal, todo. De un solo. De un solo. Con gente capaz, gente buena, gente correcta y con un ejemplo de persona. Yo si fuera presidente, yo de lunes a jueves dormiría en el interior. Yo no estaría en la ciudad, menos de en Tacuche en la casa presidencial. Olvídate de eso. Yo estaría viendo las obras. ¿Por qué no están haciendo esto? ¿Cómo no han terminado el otro? ¿Por qué no han hecho acá inaugurando agua? ¿Qué está pasando aquí? O escuchando a la gente de cerca. Esa es la forma de ser presidente. No en la casa presidencial con la banda presidencial puesta, pues. No, eso no. Recibiendo embajadores, yendo a cócteles o inaugurando aquí en la capital cosas o yendo a hacer tours de museos. No, hombre, si a mí el tiempo está en contra. El reloj va en contra. Cada día queda menos. Claro, el reloj va en contra en Guatemala. O sea, aquí tenemos que ir nosotros a ver que estén ejecutando. Y eso se llama ejemplo.
Eso se llama liderazgo. Eso lo ve y cautivas a la gente que trabaja con vos. Al decir, no, pucha, si el presidente no se va el fin de semana al puerto, pues el presidente está viendo la obra, pucha, que yo tengo que estar con él, vos. ¿Me entendés? No, yo no puedo estar a estas horas haciendo esto, pucha, tengo que ir a hacer esto. Porque te pongan el ejemplo, bueno, ¿para cuándo está el contrato para hacer tal cosa? Yo calculo, presidente, que en un mes tenés 24 horas o presentas tu renuncia. No, pero presidente, ya llevas 15 minutos, apúrate. Así es. Que una persona tramite 5 papeles en lugar de 5 personas tramitando un papel. Así tenemos que hacer que cambien las cosas. Si no, no va a cambiar. Todos los que les vengan a decir cosas diferentes, va a ser lo mismo. No va a pasar nada. Unos más corruptos que otros, unos más huecos que otros, así va a ser. ¿Cree que el tema de la ideología y ese pensamiento es lo que está afectando? ¿Vos crees? Esto estoy hablando de la mayoría de guatemaltecos, el ejemplo que te voy a poner. Personas que tienen que hacer 2 horas de ida y 2 horas de regreso en el trabajo. Sí, claro. Y pagando 50 pesos de pasaje. Tienen que vivir con la ansiedad de no saber si el marido no les contestó porque tal vez lo mataron porque no tenía con qué pagar la extorsión. Que los medicamentos ya no le pudieron comprar a sus hijos medicamentos porque cuestan 10 veces más caros. Que la canasta básica subió 15% y el sueldo es el mismo. Que se tienen que levantar a las 12 de la noche a prender el chorro de agua porque es a la hora que les conectan el agua para llenar los tambos. Después levantarse a las 3 a apagarlos y levantarse a las 4 de la mañana para volver a ir al trabajo otras 2 horas en carro. Que se tienen que dividir como familia y separarse por falta de oportunidad y falta de seguridad, porque esto que te estoy explicando ahorita no es vida. ¿Vos sinceramente crees que a esas personas les interesan las ideologías? No, por supuesto que no. Así es. No, pero se lo preguntaba si cree que al presidente el tema de la ideología le afecta a agarrar a este que es pilas, pero puede ser de derecha o no. Mira, sé. Creo que el enemigo más grande del ser humano, más para alguien que fue alcohólico como yo, es el ego. Y cuando uno cree que sabe de todo y que puede todo y que esta persona porque no me cae bien pero es la mejor, no la quiero aquí al lado mío, o porque no es mi amigo, o porque no es de mi equipo, estás siendo un irresponsable y estás traicionando al pueblo. Y si eso es la realidad del presidente, que no la sé, pues está cometiendo un grave error y está traicionando a sus electores, porque claramente con la gente que ha puesto al principio de su gobierno en estos 11 meses no ha pasado absolutamente nada, no ha arreglado nada. Y claramente esa primavera a la que él quería llevarnos está más lejos que hace 11 meses. Entonces, si él no entiende eso y no hace una reflexión de humildad, va a ir de mal en peor. Bueno, como diría nuestro poeta del pueblo guatemalteco, que es Arjona, que las ideologías no se metan más donde no les importa. Exactamente, muy buena. Está buena esa. Roberto, estamos finalizando, no sentí el tiempo. No, hombre, pero buenísimo, igual. Pero quiero terminar con esto. Fuera de cámaras hablamos de que está a punto de ser abuelo usted. Sí, hombre, me muero de las ganas de ser abuelito. Vos. Y si a uno, incluso siendo joven, algo que le importa es el legado. Quisiera que un día me recordaran así. No vamos a negar que usted tiene aspiraciones presidenciales, pues. Sí. ¿Cómo le gustaría que lo recordaran el día de mañana sus nietos? ¿Qué hizo por el país? Y en caso llegara, hablemos en caso llegara, ¿qué Guatemala le gustaría dejarle a las siguientes generaciones? No solo ya a mi generación, que estamos a punto de ser ya la generación. Pues mira, yo no quiero que me traicione el ego en decir eso del legado, del tema. Yo quiero que me recuerden como una buena persona, como un buen abuelo, como un buen padre, que dio ese paso al frente, que se atrevió a desacomodarse por el bien común de la gente. ¿Y qué Guatemala dejaría, Roberto? Una gran Guatemala. Una gran Guatemala. Por eso ser grande Guatemala. Así es. Una gran Guatemala. Roberto. Sin desigualdad, con oportunidades para todos, en paz, en libertad. Sí. Vale la pena. Un mensaje que le quiere dejar a la población antes para cerrar el programa. Decirles, miren, yo entiendo que estamos viviendo momentos difíciles, entiendo que la situación está complicada, créanme lo que lo sé, lo oigo, lo escucho, cada día que voy a la calle hablo con ustedes y lo sé, y tenemos que seguir luchando, ¿verdad? Y ojalá que el presidente se arme de valor, se arme de coraje
para tomar las decisiones que tenga que tomar de aquí en adelante. Pero sepan que de parte mía yo voy a estar aquí en la lucha siempre por ese bien común de todos. Roberto, muchas gracias. A vos. Esta es su casa. Vamos a seguir platicando. A ustedes, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. No se despegue de nuestra programación porque sabe que siempre estamos acá con los mejores análisis y los mejores invitados, usted se da cuenta, para hablar de lo que pasa en el país. Nos vemos el próximo martes en punto de las 7 de la noche. Hasta luego.